Hermano, Padre, en el nombre de Jesús te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Él es nuestro Señor, Él es nuestra vida. Él es el todo en todo. Gracias por el cuerpo de Jesucristo, la iglesia que Él compró con su sangre preciosa que está diseminada en el mundo entero. Te damos gracias por la palabra, Padre, que tú nos estás dando. Te pido, Padre de la gloria, para todos tus hijos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que tú alumbres los ojos de nuestros entendimientos, para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de tres hombres que Dios usó con diferentes ministerios, pero que todos se complementan uno al otro. No hay división. Se complementan uno a los otros. Pedro, el cual el Señor le entregó las llaves del reino. Ya hemos visto que él usó esas dos llaves. La primera fue para predicar el evangelio a los judíos el día de Pentecostés. La segunda llave él la usa para predicarle a los gentiles, la casa de Cornelio. Pedro, Dios lo usó para iniciar la predicación del evangelio del reino de los cielos. Esa palabra es bien importante, el reino. O sea, un reino sin un rey no es reino. Por eso él predicaba, y ahí está bien claro en la primera predicación, que Jesucristo, después que fue ascendido a los cielos, el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro llegó a ser pastor de la iglesia de Jerusalén. Él era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Y ese ministerio de la predicación del evangelio, aunque Pedro no está, pero la predicación del evangelio todavía está vigente. El cuidado que tenemos que tener es cuando le predicamos a personas que no son convertidos, ¿qué es lo que le estamos predicando? Y esto hacemos la advertencia porque hoy se están escuchando muchas voces. Se están predicando diferentes evangelios, aunque hay un solo evangelio. Pero el problema es que hay muchos que tuercen la palabra y que están trayendo un evangelio que apela a las emociones e inclusive a las necesidades físicas que tiene el ser humano. Hoy vemos a un evangelista, llamado evangelista, ¿no?, que va a predicar en algún lugar. ¿Cuál es el anuncio que dan antes? Pues que vengan a buscar su milagro, que traigan los enfermos. Y es un evangelio de oferta, pero la oferta que se está haciendo no es la correcta, porque el evangelio del reino de los cielos, la oferta que hay es para el perdón de pecados. Esa es la oferta de parte de Dios, pero para recibir esa oferta de parte de Dios tiene que haber arrepentimiento. Y hay que tener cuidado porque tenemos un ejemplo en la Biblia de una sanidad que hizo Cristo a unos leprosos. ¿Cuántos eran? Eran 10. El Señor sanó a los 10. ¿Verdad que sí? Pero tan solamente uno
regresó donde el Señor para darle gloria y honra a Dios. Y hay muchas personas hoy que cuando tú le hablas de que el Señor te va a sanar, pues claro, yo creo sanidad, ore por mí, ore por mí. Pero cuando tú le hablas del Evangelio del Reino, que Jesucristo quiere ser el Señor de su vida, que tiene que arrepentirse, ni le gusta el mensaje ni el mensajero tampoco. Entonces el Señor quiere que veamos todo esto para que vayamos aprendiendo, porque estamos en la escuelita del Señor. O sea, la vida del discipulado no termina. Somos discípulos y nuestro Maestro es Cristo Jesús. Amén. Y desde que la iglesia se manifiesta el día de Pentecostés, comenzamos a ver una iglesia en el libro de los Hechos, una iglesia viviente, una iglesia que el Espíritu Santo era quien dirigía, quien hablaba. Mire qué tremendo que dice la Biblia que cuando Pedro iba pasando, muchos traían los enfermos para que tan siquiera la sombra de Pedro. Pero no era Pedro, era el que estaba en Pedro. Entonces cuando comenzamos a ver la iglesia en el libro de los Hechos, y vemos la iglesia hoy, la consideramos en términos generales como que algo está mal. El reino no es el que está mal, sigue siendo el mismo. El rey del reino, que es Cristo, no está mal. Pero lamentablemente, esto hay que decirlo con el propósito que nos examinemos, porque vuelvo a repetir esto que dije en veces anteriores. Si nosotros nos estamos congregando como creyentes, es con la esperanza de que cuando Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra, nosotros seamos parte de la iglesia que va a reinar juntamente con Cristo. Amén. Amén, aleluya. Y para la época de los apóstoles, ya la iglesia, después de varios años, comenzó a caer en decadencia espiritual. Y esto se puede percibir cuando uno estudia las cartas de Pablo, de Pedro, donde hay advertencia. Por ejemplo, Pablo le escribe a este joven pastor Timoteo, que era hijo espiritual de Pablo, que se cuidara en cómo iba a trazar la palabra de Dios, que cuidara de la sana doctrina, la enseñanza. Y Pablo habla de algunos que se habían convertido en apóstatas, o sea, se habían desviado predicando lo que no era. Ahí hay dos que Pablo menciona, que Himeneo y Fileto, que se habían puesto a predicar que ya la resurrección se había efectuado. Entonces, hay que tener cuidado, porque a medida que ha pasado el tiempo, la iglesia ha ido cayendo en decadencia espiritual. Y cuando uno lee a Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, que habla del fundamento que es Cristo, en esto no hay problema, sabemos que Cristo es el fundamento. Pero el asunto es cómo se está sobreedificando sobre el fundamento. Entonces Pablo dice que muchos sobreedifican en madera, en heno,
y hojarasca. Hay otros que sobreedifican en oro, en plata y piedras preciosas. Tenemos que preguntarnos qué es la madera, qué es el heno y qué es la hojarasca. Y es que en la iglesia se ha metido en un % bien alto las habilidades humanas. Las ideas humanas se han apartado del diseño que el Señor dejó establecido para traer ideas humanas, mandamientos de hombres. Y para Pablo eso es madera que es temporero, heno y hojarasca. Es una hoja seca que el viento se la lleva. Pero si Dios es eterno y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Dios la está edificando para que disfrute de la eternidad. Entonces los materiales para edificar la iglesia tienen que ser eternos. Y por eso es que el oro que habla de Dios es eterno. La plata habla de la redención de Jesucristo para nosotros los pecadores. Y las piedras preciosas habla de la transformación que está haciendo Dios por medio del Espíritu Santo en convertirnos a cada uno de nosotros en piedras preciosas. Y esos son materiales eternos, y por cuanto es la obra de Dios, es una obra eterna. Eterna. Como la iglesia ha caído en esa decadencia, yo quiero citar a Pablo cuando le escribe a Timoteo, una escritura que todos conocemos muy bien, que está en Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Y verso 14, miren lo que dice aquí. Te escribo esto esperando ir a ti en breve, para que si demoro sepa cómo es apropiado que te conduzcas en la casa del Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo. Columna, su versión dice baluarte, ¿correcto? Esta que yo tengo aquí dice columna y fundamento de la verdad. Aquí tenemos que tener cuidado de no malinterpretar lo que dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 3, que el fundamento para la edificación de la iglesia es Cristo. Aquí Pablo menciona otra vez la palabra fundamento, que dice que la iglesia es columna. Una columna es lo que sostiene. Y fundamento de la verdad. Aquí la palabra fundamento no se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo a la enseñanza
que debe recibir la iglesia y por ende transmitir la iglesia. Y por ende vivir, que la iglesia viva esa verdad. O sea, la iglesia, Jesús dijo que era la sal de la tierra. La sal sirve, una de las cosas para las cuales la sal sirve es para preservar, para que no entre corrupción, es la palabra correcta, ¿no? Por ejemplo, en la carne, pues la iglesia debe de velar para que en la iglesia no entren doctrinas extrañas. Pero en el día que estamos viviendo hoy, tenemos que estar conscientes que ya hay muchas enseñanzas que no están de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que Cristo enseñó. Y aquí dice, para probar que el fundamento aquí no está hablando de Cristo, sino de la enseñanza, vamos a leer el contexto, el que le sigue. E indiscutiblemente grande es este misterio de la justicia. Su versión dice de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo y ascendido en gloria. ¿De qué está hablando ahí? Ahí hay una verdad que la iglesia debe de tener, mantenerla y defenderla. ¿Cuál es? La encarnación de Dios que vino en un cuerpo semejante al de nosotros. Fue visto por los ángeles, justificado en el Espíritu, fue predicado, tuvo un vivir humano hasta que fue ¿a dónde? Al Calvario, y allí murió en la cruz. Tener esa verdad internalizada en cada uno de nosotros, la muerte de Cristo en la cruz, que aquí se ha hablado mucho de ella y hay que seguir hablando. Fue levantado a las 9 de la mañana, se burlaron de él, lo vieron como un hombre débil, y a las 12 del día hasta las 3 de la tarde, tenemos que entender esto, allí sucedió algo maravilloso. Por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios. Allí, de 12 a 3, Jesucristo hizo caer en vergüenza a los principados y a las potestades de maldad. Derrotó al diablo. Juzgó el pecado Dios, que nos separaba de Dios el pecado. La ira de Dios vino sobre su Hijo por 3 horas. Y allí Jesucristo como hombre pasó por la situación negativa que teníamos todos nosotros, que era que estábamos separados de Dios por causa del pecado. Y él mismo lo dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Luego que él paga y derrama su sangre para la redención y perdón de nuestros pecados, murió físicamente. Ya ahí a él había vencido al diablo, a las huestes de maldad, juzgó al pecado, pero todavía falta de vencer a alguien o a algo más. ¿Qué era? La muerte.
Fue puesto en una tumba. ¿Y qué pasó al tercer día? Fue levantado. Muerte y resurrección en lo que hay que creer. Romanos 4:25, Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Eso conlleva más explicación, pero es algo maravilloso, hermano. Y esa verdad, la iglesia es columna y fundamento. Porque la iglesia estamos fundamentada en esa verdad de lo que Cristo hizo, amén. No lo que va a hacer, lo que ya Él hizo. Amén. Una obra perfecta, completa y eterna. Y esto nos debe de servir de regocijo, internalizarlo. Y por eso cuando estamos cantando alguna alabanza al Señor, debemos cantar pensando en lo que ya Cristo hizo por nosotros, para que ese gozo, esa alegría sea manifiesta, para que Dios la vea. Porque no es algo trivial lo que Cristo hizo, hermano. Nadie podía, ni puede, ni podrá hacer lo que Cristo hizo por la humanidad. Y la iglesia, repito, es columna. O sea, tiene que sostener esta verdad. Y estar sobre este fundamento. Dios lo que me pide a mí y a usted es que creer. Creer, porque esto es por fe y para fe. Amén. Y esto lo repito porque no sé, pero a veces pienso que hay muchos hermanos, recuerden que yo estoy hablando en términos generales, y hermanas que se congregan en diferentes lugares, pero yo los veo como que si no hacen esto, como que y entonces, debido a la falta de conocimiento, yo a veces pienso, ¿estarán haciendo esto para llegar a ser salvos? Y si es así, pues hay peligro. Porque a lo que Cristo hizo, nadie le puede quitar, pero tampoco nadie le puede añadir. Amén, aleluya. Que hay un cambio de vida, claro que sí, pero es resultado de... Eso vamos a hablar más luego. Más luego, para que no vivamos confundidos. Entonces, al ver la decadencia que hay, los apóstoles antes de morir, ya ellos saben, por ejemplo, Pablo sabía que el Señor le había advertido que le quedaba poco tiempo aquí en la tierra, a Pedro también, pues ellos escribieron, el Espíritu Santo los inspira para escribir, ahí tenemos los escritos. Esa carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, fue las últimas que él escribió, en el año 64 después de Cristo. Pero a la iglesia caer en decadencia, ¿cuál es el ministerio que Dios levanta? Y ese es el ministerio que Dios le dio a ¿quién? A Juan.
Cuando el Señor Jesús, después de haber llamado a Pedro y a Andrés, ¿a quién fue que se encontró? A Juan y a su hermano Jacobo, que estaban en la barca de su padre, que eran pescadores. ¿Y qué hacía Juan? Remendando las redes. Las redes se habían roto por la pesca que tuvieron la noche anterior en las tinieblas, pero ahora Juan está volviéndola a su estado original. Si usted coge el modo vivendi de Pedro en lo secular, que era el pescador de peces, para vender y comer, ¿qué lo hace el Señor? Pescador de hombres. Juan estaba remendando las redes, las estaba restaurando. Cuando leemos los escritos de Juan, el Evangelio, las 3 cartas y el libro de Apocalipsis, Dios por medio de este apóstol nos está llevando a la restauración. Él es el último de los apóstoles que murió. Él es el último que escribe las 3 cartas, el Evangelio, y lo último fue el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Estando allá en la isla de Patmos, ahí Dios le da esa revelación. Entonces, cuando comenzamos a leer el libro del Evangelio de Juan, tenemos que observar este detalle, que lo hemos hablado aquí. Que los escritos de Juan es muy diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Muy diferente. ¿Por qué? Bueno, porque Dios usa a Juan para tomar a los creyentes, a los hijos de Dios que hemos caído en decadencia espiritual. Dios usa a Juan con su ministerio y nos lleva hacia atrás para que veamos como le dijo a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis, el primer mensaje: mira de dónde ha caído y vuelve. ¿A dónde? Vuelve a tus primeras obras. Yo entiendo que cuando yo estudio esto, pues hay cosas que, guiados por el Espíritu Santo, yo tengo que abandonar, que yo creía que estaban bien. Mire, cuando Saulo de Tarso perseguía a los creyentes, los llevaba a Jerusalén para que fueran allí castigados, azotados, inclusive muertos. Y cuando consintió con la muerte del primer mártir Esteban, él se creía que estaba bien ante Dios. Sí. Y Pablo era un rabino de la ley, de la letra, pero le faltaba un conocimiento revelado. Nosotros podemos tener conocimiento, y eso no es malo, conocimiento de Dios, de las enseñanzas, amén.
Pero un conocimiento sin revelación, sin la luz, no nos sirve de nada. Déjeme ver si consigo el Salmo 36 aquí. Salmo 36. Gloria a Dios. Mire. Salmo 36. ¿Dónde vamos a recibir esa luz? ¿Cómo la vamos a recibir? Ser alumbrado. Por eso Pablo, que esta oración yo siempre he aconsejado que la hagamos nuestra, la que él oró por los hermanos de Éfeso, ¿se acuerdan? Que rogaba al Padre de nuestro Señor Jesucristo que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que alumbrara los ojos, no estos que están aquí, de nuestro entendimiento. Es en el ámbito espiritual para que podamos entender a la esperanza que Él nos ha llamado. Y aquí en el Salmo 36 dice: verso 7. Cuán grande es tu misericordia, oh Dios. Los hombres se refugiarán bajo la sombra de tus alas. De lo mejor de tu casa se saciarán. ¿Cuál es la casa de Dios hoy? La iglesia. Pues aquí dice, esto es profético. De lo mejor de tu casa se saciarán y les darás a beber de tu delicioso torrente. Verso 9. Porque la fuente de la vida está contigo. Amén. Y en tu luz veremos la luz. Bueno, Juan en su primera epístola dice que Dios es luz. Pues en Dios es que vamos a ver la luz, hermano. Una de las cosas que tenemos que hacer énfasis es, como cristiano, ¿cuál es la identificación mía? Esto es bien importante. ¿Con qué nos estamos identificando? Si nosotros nos estamos identificando con algo fuera de Cristo, estamos mal. Amén. Estamos mal. Por eso yo le doy gloria y honra a mi Dios. Ya yo no me identifico con ninguna denominación. Llámese como se llame. Yo me identifico con Cristo. ¿Por qué? Porque Él se identificó con nosotros primero. Amén. Desde el bautismo de Juan. Él no tenía por qué bautizarse porque aquel bautismo era para pecadores que vinieran al arrepentimiento. ¿Qué pecado tenía? ¿De qué pecado tenía que arrepentirse Cristo? De ninguno. Pero ¿por qué entonces le dijo a Juan, deja el necesario que cumplamos toda justicia? ¿Por qué? Porque Él vino a identificarse con la raza humana caída. Amén. Por causa de Adán, porque en Adán todos morimos. Si Él se identificó con nosotros, yo no puedo entonces identificarme con otra cosa que no sea la persona maravillosa
de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, piensen lo que hablamos ahorita de la madera, el heno, la hojarasca. Y piense ahora en esto, en cuántas identificaciones tiene hoy la iglesia a nivel mundial. Pues unos son asambleas de Dios, otros son pentecostales, otros son bautistas, otros son recordando a Martín Lutero, luteranos, otros recordando a John Wesley, que son wesleyanos. Y eso es madera, heno y hojarasca. La identificación de la iglesia es la cabeza, que es Cristo Jesús. Y es el fundamento. Es la piedra angular. Y es la piedra cimera. Por eso es que Cristo es el todo, el todo. Aleluya. Y en tu luz veremos la luz. ¿Ok? Ahora, si ustedes cogen a Mateo, a Lucas, ustedes lo ven comenzando con la genealogía de Cristo. Marcos, con los milagros que él hizo. O sea, Cristo. Pero ¿a dónde nos lleva Juan cuando comienza su evangelio? Aleluya. Cuando alguien está haciendo algo mal, un hijo o alguna persona está haciendo algo mal, pero que tú sabes cómo es, dice, no, para. Vuelve atrás que va mal. Mira, esto es así, así, así. Por eso es que Pedro dice, nosotros sabemos, creemos y debemos predicar que Cristo vuelve. Amén. Pero hay muchos que dicen, oye, pero es que tanto tiempo que se está predicando que Cristo viene y Él no ha venido nada. Fíjate de eso. Pedro dice, no es que el Señor retarde su venida. Entonces, ¿por qué no ha venido? Porque Dios es paciente para con nosotros. Amén. Y Él espera que haya un arrepentimiento porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Cuál es el significado de la palabra arrepentimiento? Bueno, cambiar de mente, cambiar de dirección. Que si yo estoy mal entendiendo y practicando algo y Dios me alumbra por medio de su palabra, pero yo persisto en y persisto, hay peligro, hermano. Hay peligro. ¿Por qué mejor no ser humildes y mansos de corazón? Amén. Y decirle, Señor, ayúdanos. Amén. Recuérdate que en esta humanidad todavía te fallamos. Y en cuántas cosas yo puedo estar y estoy equivocado. Te necesito que tú seas mi fortaleza. Pero hay algo que el pecado trae en el corazón del hombre, que es la soberbia, el orgullo. Y hay muchos que aún sabiendo van a persistir, se van a mantener. Y es un peligro porque el Señor dice, bueno, pues el que se exalta, yo lo voy a humillar. Pero el que se humilla, seremos exaltados por el Señor. Entonces Juan, Dios lo usa para que tiremos una mirada no al futuro, no al presente, sino al pasado. Al pasado. Mira cómo empieza. En el principio era el verbo.
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tengamos cuidado con decir que Dios es trino. Cuando nosotros leemos ese versículo, vamos a ver y pedir a Dios que nos alumbre para que veamos que Dios y el verbo que es la palabra, y que esa palabra en el verso 14 de ese mismo capítulo dice se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Dios mismo. O sea, como el Padre, el verbo, o más bien, perdón, como el Padre, que ahora conocemos, y el Hijo, y el Espíritu Santo, no son tres. Ellos coexisten. Son uno. Amén. Hay poder, aleluya. Entonces, si uno lee con cuidado, va a ver, porque el creador de todas las cosas es Dios. Amén. Elohim, el Todopoderoso. Pero mira lo que sigue diciendo Juan. O sea, el verbo, existía en el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. O sea, ¿quién es el creador? O es Dios o es la palabra. No, pues no los podemos dividir. Porque ellos coexisten. Entonces, ¿a dónde nos llevó Juan? Para que veamos, hermanos. Juan nos llevó no a Génesis capítulo 1, nos llevó a la eternidad pasada. Para que entonces comencemos a ver de dónde es que nos hemos salido del diseño de Dios. ¿Para qué? Para que volvamos. Pero una cosa, no podemos volver con aquello que estamos practicando que no es de acuerdo al diseño. Por eso es que muchos tratarán de entrar por la puerta y la puerta se le va a hacer angosta. Muchos la van a encontrar, pero no podrán entrar. Porque ahí por esa puerta solamente se puede entrar con la puerta que es Cristo. Entonces, cuando leemos la Biblia tenemos que tener cuidado con el factor tiempo también. Porque nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio. Hermanos, pero Dios no. Dios no. Mira a ver si usted me puede explicar esto. Capítulo 3 ahí mismo del Evangelio de Juan. Capítulo 3. Esto es cuando Cristo tiene la conversación con Nicodemo. Verso 13. Nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. O sea, porque es que yo, para estar hoy aquí con ustedes, yo no puedo estar en Galateo donde yo vivo al mismo tiempo. Amén. Pero cuando leemos la Biblia, Dios no es con nosotros.
Dios, o sea, Cristo le dijo a Nicodemo, mira, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, que era él, que estaba allí ahora en la tierra. Dice, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. O sea, Cristo estaba a la misma vez en el cielo y en la tierra. Ese es el Cristo que nosotros le servimos. Él es el alfa y es la omega. Ah, entonces él comenzó a hacer el principio para luego llegar al fin. Porque es que él está en el principio y en el fin a la misma vez. Porque él ni tiene comienzo ni tiene fin. Él es eterno. Pero entonces él usa ese vocabulario para que le entendamos. Y para que veamos y le alabemos la grandeza de Dios al cual servimos. Porque, verso 3 lo leímos, ¿verdad? Mira el verso 4. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Si hay algo que nosotros debemos recapacitar, entiendo yo, y ya Dios, entiendo que en cierta ocasión, en tiempos atrás, nos dio una palabra, que es la que le voy a mencionar ahora. Pero yo digo como dijo Pablo en una ocasión, y Pedro también dijeron lo mismo. Para mí no es molestia yo estar repitiendo lo mismo, aunque yo sé que ustedes la saben. Pero nosotros con el tiempo, y ahí me incluyo yo, que son tantas las cosas que tenemos de frente, tantos comentarios y noticias que uno escucha, que si uno no está apercibido, se le puede olvidar algo que ya el Señor nos ha enseñado. Y aquí el apóstol dice que la vida estaba en él, o sea, en el verbo, que era Dios. Y esto de olvidarse, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Jeremías 2:13, ¿qué dice? Dios a través del profeta. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Hermano, si Dios es vida, no es que Dios tiene vida, es que Dios es vida. Amén. Y por cuanto Él es vida, por eso es que Cristo en Juan capítulo 6 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Yo hablaba esta mañana con Elisa y yo le preguntaba, explícame qué es el nuevo nacimiento. Y Cristo le dijo a Nicodemo. Y a mí me parece que para muchos el nuevo nacimiento es que, bueno, pues que yo era católico y ahora soy pentecostal. De que yo bebía ron y ahora no bebo.
Porque yo iba a la playa, ahora no voy. Yo le decía a ella, no me hables del resultado de haber nacido de nuevo. Vamos a explicar qué es el nuevo nacimiento. Que Cristo le dijo a Nicodemo que esto no era para Nicodemo nada más. Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Y qué es nacer de nuevo? Hermano, nacer de nuevo es recibir una vida diferente a la que teníamos. Amén. Mire qué sencillo es eso. Nosotros teníamos la vida de Adán. En Adán todos morimos. Pero en Cristo todos, y a todos, digo, los que creemos, se nos volvió a dar vida. Somos vivificados. Entonces Cristo viene a nosotros como lo que Él es. Hermano, Cristo no vino para darnos vida. No, es que Cristo es la vida y Él vino después que creemos en Él para hacer morada como vida en nosotros, y ahí hemos recibido el nuevo nacimiento. Estamos recibiendo la vida eterna. Amén. Que se ha hecho una con nosotros. Ahora, después que yo recibo esa vida y usted recibe a Cristo como la vida, que Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Comenzamos a ver un fruto de esa vida. Ya yo no voy a la barra porque la vida divina está en mí. No fue porque cambié de religión. Y a mí me parece que en eso hay mucha confusión porque el mundo está lleno de religiones con diferentes nombres. Y muchos se creen que por ser esto es que me voy con el Señor. Entonces nosotros tenemos que ir descubriendo poco a poco en las Escrituras para ver si el concepto que yo tengo de Cristo es lo que dice la Escritura. ¿Qué quiere decir Pablo cuando en los Colosenses dice que en Cristo estamos completos? Porque dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos porque estamos en Él. Completos. Dime entonces, si estamos completos, ¿qué nos falta? Pero entonces quitamos la mirada de Él y la ponemos en el hermano, o la pongo en mí mismo y comienzo a ver mis errores. Y ahí eso me trae duda, confusión. Fíjense que Juan no dice que Él es nuestra vida aquí, en ese verso 4, dice, en Él estaba la vida, porque nos llevó al pasado. Y la vida era la luz de los hombres. Ahí está el árbol de la vida en el huerto del Edén. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le prohibió comer. Ese árbol tiene dos frutos, bien y mal. Pero ¿cómo se llama el árbol de la vida cuando él comenzaba a dar fruto? ¿Cómo se llamaría? Pues vida. Pues vida. Y ese árbol representaba ¿a quién? A Dios mismo, que es vida. En Él está la vida, porque Él es vida.
Aquellos que han leído Juan por ahí, 5, 6, 7, 8 capítulos, donde Cristo tiene la conversación con los escribas y fariseos, y le dicen, cuando mencionan a Abraham, le dicen, ¿no tienes tú 50 años y dices que conoces a Abraham? Le dice, pues antes que Abraham fuera yo soy. Y Abraham había muerto, ¿no? Entonces Cristo le dice, déjame decirle algo también, que antes de que Abraham fuera, yo soy. Pero lo hizo una advertencia también. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para nosotros murió fulano, fue entejado, pero si se fue con el Señor, no le digas a Dios que fulano está muerto, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es vida. Y los que están en Cristo, estamos en esa vida eterna. Esto es algo glorioso, hermano. Y eso es eterno. Lo que Dios tiene en Cristo para nosotros es eterno. Y en el verso 17 de ese mismo capítulo, Juan dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es la gracia? Seguido pensamos en el significado de la palabra gracia. Un favor inmerecido. No, pero la pregunta es, ¿qué es la gracia? Si leemos bien las Escrituras, mira lo que Pablo le escribe a los Corintios, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué hacía Dios en Cristo? Reconciliando al mundo con Él. Entonces, cuando pregunto qué es la gracia, para mí la respuesta es que la gracia es Dios mismo llegando al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para reconciliarnos con Él, que no lo merecíamos. Pero ese era el plan de Dios, el diseño de Dios, y lo que a Él le ha dado la gana hacer, y lo está haciendo, hermano. ¿Verdad que muchas veces decimos, es que Dios es bueno? Sí, pero ¿por qué es bueno? Pues claro que es bueno, es más que bueno. Y le seguiremos diciendo más que bueno cuando conocemos todas estas cosas lindas y maravillosas que son eternas. Pero que hay muchos que están distorsionando la gracia. De hecho, hay congregaciones que se llaman así, Creciendo en Gracia. Bueno, ¿recuerdan a José Luis Miranda? Creciendo en gracia, cayó en desgracia, se lo llevó el diablo. Yo no lo juzgo, hermano, quien juzga es la palabra, eso está escrito. Y tenemos que estar claros en esto. Pero mire lo que dice Juan, la gracia y la verdad. Y usted me dirá, bueno, la verdad es Cristo. Yo un momentito, hay que leer el contexto. Vamos a Juan capítulo 8 mentalmente, después ustedes lo leen en su casa. Que yo sé que ustedes lo han leído y lo saben también. Sí, porque para los que malinterpretan lo que es la gracia,
Bueno, ahí dice que a Cristo le trajeron una mujer que la habían cogido en pleno acto de adulterio. Se la trajeron a Cristo para tentarlo. ¿Y qué tú dices? Porque la ley dice que a las tales hay que apedrearla. Fíjense que Jesucristo no le dijo, usted me están citando la mitad de la Escritura. Porque Cristo le podía citar también, decir, un momentito, no, la ley lo dice, pero tráigame al adúltero también, porque la ley dice que es a los dos que hay que apedrear. Pero como lo de Cristo no es para discutir ahí con nadie. Entonces ahí se está manifestando, porque a Cristo le dicen, la cogemos en pleno acto de adulterio, ¿y tú qué dices? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, pues se dobló y comenzó a escribir en la tierra. Volvieron a hacerle la pregunta y él se puso de pie. Y dijo, bueno, pues el que esté libre de pecado tire la primera piedra sobre ella. Volvió a escribir en el suelo. Todos esos que están ahí son rebeldes, están en contra de la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué escribía Jesucristo en el suelo? Si usted se lee a Jeremías 17 y verso 13, ahí lo va a ver que estaba escribiendo Cristo ahí. Y a través del profeta dice que los que desprecian a Dios, sus nombres serían inscritos en el polvo. Y al ver ellos eso, ¿qué hicieron? Regresaron, uno a uno se fueron toditos. Jesús se pone de pie, va donde ella y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te juzgó? No, Señor. Ahí está la verdad al desnudo. Ella era una adúltera. Era verdad lo que decían de ella. Ahí está la verdad descubierto. Pero ante esa verdad se manifiesta la gracia de Dios. Amén. Yo tampoco te voy a acusar. Vete y no peques No más. peques más. Alaba mi alma al Señor. La verdad y la gracia. Yo para predicarle el evangelio a un inconverso, yo tengo que probarle a él primero que él está enfermo, con una enfermedad peor que el COVID. Peor que cualquier enfermedad, porque cualquier enfermedad de un día para otro puede quedar sano. Por un medicamento, por un milagro de Dios. Pero hay una enfermedad que el único que tiene la cura para esa enfermedad, que se llama pecado, es la sangre de Cristo Jesús. Alaba mi alma, Señor. Juan comenzó a dar testimonio de Jesucristo, no de él mismo. Dijo, yo no soy la luz. Si vamos a ser testigos, tenemos que hablar de otro, no de nosotros mismos. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta los fines de la tierra. Van a recibir poder para eso. ¿Y de qué hablaban los apóstoles? ¿De ellos? No. Del que ustedes mataron. Siendo inocentes. Por el determinado consejo de Dios. Pero Dios los ha levantado entre los muertos. Lo ha hecho Señor y Cristo. Daban testimonio de otros, no de ellos. Claro. Todo tiene su tiempo. Hay un momento dado en que el Señor te quiera usar para tú testificar
a una persona de lo que Dios ha hecho contigo, eso no es malo. Pero esa no es la regla, esa es la excepción. ¿Ok? Y entendiendo que por más que hagamos las cosas bien hechas como creyentes, recordemos siempre que ese tesoro está presente, pero en vasos de barro, que somos nosotros, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Usted póngase el gabán y la corbata, pero que eso no se le trepe a los humos. Usted vaya a estudiar en el instituto o el seminario, que tenga cuidado con los diplomas, que no se le trepe acá arriba a los humos, que se crea que por eso. No. Cuando Dios tiene que usar a una mula para refrenar la locura de un profeta, la pone a hablar como un ser humano, porque ese es Dios. Así es que no tengamos miedo de testificar, de hablar del Señor. Hermano, pero es que yo, no, usted nada. Aquí el que es Él, no nosotros. Estamos conscientes de que siempre seguimos siendo como Mefiboset. Estamos comiendo en la casa del rey y lo mismo que el rey come. Pero siempre recordando que somos como Mefiboset, que somos inútiles, inválidos, que si Él no nos usa, que me voy a quedar callado. Primero tenemos que decirle al Señor, como le dijo Moisés, yo no sé hablar, soy tardo en el habla, soy tartamudo, no sé, manda a otro. Así que cuando el Señor nos ponemos en línea con Él, que es lo que Él quiere, pues Él usa a quien Él quiere. Pero lo que le dije ahorita, que a veces se nos ha olvidado, que esto no es asunto de religión ni de programas, esto es asunto de vida. De vida. De vida. Tengo un solar que colinda con el mío, que lo tienen abandonado. Pero allí hay un palo de aguacate que yo no quisiera que vinieran a visitar el solar porque me cogen los aguacates. Está cargadito. Pero esos aguacates los está echando porque hay un tronco que es el palo de aguacate, el árbol de aguacate, que es el que tiene el poder para hacer que esas ramas echen el fruto, que es el que a nosotros nos gusta comer. Pero si hay alguien que viene con una máquina o con lo que sea y tira ese árbol al piso desde la raíz, no espere más aguacate de él porque lo sacaste del lugar donde él tenía que estar plantado. Porque él responde a la vida vegetal y para que él pudiera llevar fruto tenía que estar sembrado en la tierra. Lo sacaste de la tierra, le sacaste la raíz, ahí murió. Ese es el orden establecido por Dios. Vete al mar o al río y saca un pez. Ahí lo pescaste. Mientras estaba en el agua había vida. Pero lo sacaste del agua, ahí murió.
nosotros mientras estemos en Cristo, tenemos vida eterna. Amén. Nos salimos de Cristo, ahí hay muerte. Eso es lo que ha establecido Dios, ese es el diseño de Dios. Hay poder, aleluya. ¿Cuántos están interesados en seguir esta palabra de restauración que Dios a través de Juan nos está enseñando? Amén. Entonces volvemos al domingo. Y les recuerdo a los hermanos que están viendo los videos que pueden encontrar todas las ministraciones, pero en YouTube, y las consigue por el hermano Víctor Pérez, Pan sin Levadura. Ahí los puede conseguir todas las ministraciones que hemos grabado. La paz de Dios sea con todos, y si Dios lo permite, volvemos al domingo.